no hay espacio de negociación ni para México ni para Canadá. Los aranceles de 25% van. Mexico's President Claudia Sheinbaum just last hour responding to the imposition of those tariffs. Números rojos en Wall Street a solo horas de los aranceles de Trump a México y Canadá. Al poner 25 de aranceles, pues en realidad se está viendo todo el tratado comercial, ¿verdad? Adiós Estados Unidos, hola BRICS. 10.000 militares enviados a la frontera norte de México, cateos y decomisos a tiendas chinas, cateos y detenciones al crimen organizado como no lo habíamos tenido en los últimos años, entrega de 29 altos mandos del crimen organizado, permiso al ejército de los Estados Unidos para ingresar al espacio aéreo mexicano para labores de inteligencia y espionaje, reducción histórica de la migración y del paso de sustancias ilícitas entre México y Estados Unidos. Y es que ante los ojos de los Estados Unidos todo esto que te acabo de comentar y muchas otras cosas más no sirvieron para nada, pues hoy 4 de marzo del año 2025 los aranceles que se nos habían prometido ingresaron, también 25% para las importaciones de Canadá y 20% en total para las importaciones de China. Es decir, en términos generales, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TEMEC, el día de hoy ha sido cancelado, se ha tirado por la borda. Todo lo que habíamos luchado durante los últimos 30 años para integrar la economía de Norteamérica, crear un bloque comercial que pudiera competir contra China y contra las economías de Asia, el día de hoy se ha tirado por la borda. Y esto de hecho nos hace plantear dos cosas interesantes sobre la mesa. Punto número 1, México cumplió su parte, pero ¿qué hizo Estados Unidos? ¿Frenó acaso la venta de armas? ¿Detuvo a sus capos? Porque allá también hay capos e incluso todo parece indicar que allá están los más peligrosos, porque de hecho muchos de ellos son de cuello blanco. Todo esto nos hace recordar la serie de Breaking Bad, porque entonces ¿cómo llegan esas sustancias a todos los rincones de Estados Unidos? ¿Quién las vende? ¿Cómo las distribuyen? Por si fuera poco, en los últimos 6 años se han detenido a más de 2.600 ciudadanos estadounidenses intentando cruzar con sustancias ilícitas, armas o incluso tráfico de personas, lo que ha significado un aumento del 457% de detenciones de ciudadanos estadounidenses en suelo mexicano. Y es que cabe mencionar que gente que anda en malos pasos las hay en todo el mundo. Aparte de eso, ¿acaso ya hicieron algo para que su población ya no consuma sustancias ilícitas? Porque se sabe a los 4 vientos que las farmacéuticas estadounidenses fueron quienes comenzaron a incentivar el uso de estas sustancias. Es decir, sí, México cumplió su parte, pero Estados Unidos violentó el TEMEC. Y es que además de todo esto, no hizo nada para solucionar esos problemas. Entonces, todo apunta a que el problema, de hecho, no son las sustancias ilícitas. Al poner 25 de aranceles, pues en realidad se está viendo todo el tratado comercial, ¿verdad? Es decir, ¿qué pasaría si todo esto fuera solamente un pretexto para que el ejército de los Estados Unidos pudiese ingresar a suelo mexicano? Cabe mencionar que esto ya lo han hecho en muchos otros países, como por ejemplo Irak, donde dijeron que había armas de destrucción masiva. Una vez de que termina la guerra dicen, no, sabes qué? Que no encontramos nada, pero pues ahí nos vamos, ya trajimos la democracia a Irak. Sin embargo, el punto número 2 sería, entonces, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué se está haciendo tanto por algo que de hecho se le puede dar solución con otras formas? Y es que, ¿qué te lleva a actuar de esta forma cuando te das cuenta que tu propia economía está sufriendo? Pues apenas el día de ayer y el día de hoy se ha dado a conocer que las bolsas de valores de los Estados Unidos han caído, están en picada en las últimas horas. La imposición de aranceles por parte de Donald Trump le pegó duro a los mercados de México, de Estados Unidos, de China. Además de eso, el dólar ha estado subiendo de precio en los últimos días. El día de hoy se encuentra en 21.20 pesos, lo cual no habíamos tenido en muchos meses anteriores. Sin embargo, un dato interesante es que también las empresas están sufriendo con esto. ¿Por qué, me estarás preguntando? Punto interesante es que ahora quieren irse a trabajar a los Estados Unidos. Y punto número 2, y no menos importante, ¿cómo le vas a hacer? Es decir, en el punto de que tú te lleves tu empresa para los Estados Unidos, ahora producir el mismo producto te va a salir más caro. Y tú dirás en ese entonces, pues se va a compensar con los aranceles. Pero ¿será eso cierto? Es decir, estamos hablando de un 25% que no se puede pasar del precio de lo que produces en México a lo que produces en los Estados Unidos. Dicho lo anterior, convendrá entonces llevarse las empresas de México a los Estados Unidos. Y si la respuesta es negativa, entonces ¿por qué tomar medidas drásticas de la noche a la mañana? ¿Cuál es el mensaje oculto en todo esto? ¿Por qué impondrá los aranceles a sus máximos socios comerciales? ¿Será entonces que acaso hay un problema aún mayor y están buscando desesperadamente la forma de que no les reviente la burbuja en la cara? Es por eso que el día de hoy analizaremos todo este tema. Punto número 1, conoceremos cómo está el tema, cómo estamos parados en el ámbito de las exportaciones, las importaciones. ¿Será acaso que México le está vendiendo muchísimo a Estados Unidos pero no le está comprando nada? Punto número 2, ¿cuáles son los productos que compra México? ¿Cuáles son los productos que le compra Estados Unidos? Y punto
punto número 3 veremos algo muy interesante, pues todo parece indicar que el gobierno de México, que muy seguramente estará dando noticias el próximo domingo de todo lo que les voy a comentar el día de hoy, posiblemente esté buscando la oportunidad de voltear a ver a nuevos mercados. Es decir, tal vez Estados Unidos ya no es lo que era antes y ahora buscará hacer negocios con otros bloques importantes como lo serían en su momento la Unión Europea o incluso los BRICS. Sin embargo, antes de comenzar con este video, debo de anunciarte que está dividido en dos partes, porque si no sería un video demasiado largo. En la primera parte vamos a ver en efecto todo el tema de las importaciones, los números, cuánto le importamos, etcétera, quiénes son sus mayores compradores de Estados Unidos y cómo está el tema con los BRICS, con la Unión Europea. Pero en el segundo video vamos a ver ahora sí de lleno los números, a cuáles son los países que más le vendemos, cuáles son los países que más nos compran y si en dado caso de que ya no nos compre Estados Unidos, podríamos sustituir a Estados Unidos con otros países. Así que listos, comenzamos. Número 1. La bestia con los pies de barro. El síndrome del imperio. Como ya les comenté en un video anterior, cuando un imperio crece mucho, después le cuesta mucho mantener ese imperio. Y justamente eso es lo que ha hecho que Estados Unidos tenga una deuda muy alta. Para que te des una idea, Estados Unidos debe cerca de 34 billones de dólares. No obstante, solamente produce al año 28.5 billones. Es decir, ni juntando todo lo que produce en un año completo puede pagar su deuda. Y es que esto no es un tema solamente del gobierno, pues su pueblo, los ciudadanos de Estados Unidos, también son de hecho uno de los ciudadanos más endeudados de todo el mundo. Para que te des una idea, lo que hacen los ciudadanos de Estados Unidos es prácticamente hacer lo mismo que hace su país, que hace su gobierno. Y es que para que tengas un punto de comparación, los hogares estadounidenses gastaron en 2020 más de 14 billones de dólares, mientras que en segundo lugar lo tiene China con 5.6 billones de dólares, todo esto tomando en cuenta que son muchísimos más hogares chinos que los de Estados Unidos, mientras que por el lado de México tenemos que solamente gastaron 685 mil millones de dólares, esto en el mismo año. Es decir, una familia estadounidense gasta alrededor de 40 mil dólares anuales, mientras que una familia mexicana solamente gasta alrededor de 5.300 dólares. Es decir, unas 8 veces más. ¿Y cómo se paga todo esto? Sencillo. Los estadounidenses hacen lo mismo que su gobierno, se endeudan, piden préstamos o tienen sus tarjetas de crédito topadas con deuda. De hecho, según el portal Infobae, a finales del año anterior, los ciudadanos estadounidenses han alcanzado una deuda récord de más de 1.000 millones de dólares en tarjetas de crédito. Todo esto según datos de la Reserva Federal de Nueva York, ya que el porcentaje de morosos ha incrementado pasando de 5% a 7.18%, pues después de la emergencia del año 2020 se incentivó el consumo para llevar la economía a flote, pero esto fue acompañado de una alta inflación, lo cual ha hecho que los saldos a las tarjetas se incrementen un 48%, por lo cual quizás los aranceles solamente sean una medida para intentar frenar la compra compulsiva de productos en los Estados Unidos. Todo esto además de incentivar el proteccionismo para producir en su propio país y mover la economía estadounidense. En un mensaje publicado en Truth Social, el mandatario instó a los agricultores estadounidenses a aumentar su producción y abastecer el mercado interno. Porque de otra forma no hay manera de entender esta medida económica. Todo esto en el entendido de que Estados Unidos ha sido la primer economía golpeada. Que se pone extremadamente en negativo. Con lo que el peor escenario le viene a Estados Unidos, que el golpe arancelario. Así que quizás lo más inteligente sería ver o intentar ver cuál es la raíz del problema, porque esto que estamos viendo ahorita, los aranceles, que Estados Unidos quiere salirse de la OTAN, quiere terminar con la guerra de Ucrania, que está viendo cómo lo hace en Medio Oriente, que está viendo a quién le impone aranceles, todo esto es simple y sencillamente la punta del iceberg. Así que tú ponme en la parte de los comentarios, ¿cómo crees que sería un escenario en el cual los Estados Unidos el día de mañana entren en crisis? ¿Cómo crees que sería el panorama mundial y el panorama de México? Número 2. Ojo por ojo. Ahora bien, derivado de todo lo que ya conocemos de que Estados Unidos unilateralmente impuso los aranceles, violando así el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, por un lado tenemos a Canadá, el cual ya dijo que va a imponer sanciones también a los Estados Unidos, esto con un 25% de aranceles a todos los productos de Estados Unidos. Todo eso sin tomar en cuenta que uno de los ministros, es decir, Doug Ford, había dicho que les iba a cortar la luz a los Estados Unidos, es decir, a los estados que están pegados a Canadá. You have two choices here, folks. We roll over as a country and just let them run over us, or we fight like hell like we've never fought before. Evitar comprar productos estadounidenses. Eso es Quebec. La razón, Donald Trump y sus promesas de guerra comercial contra Canadá. Mientras que por el lado de México tenemos que la presidenta sí hizo un anuncio, pero dijo que esto lo iba a decir el domingo. El domingo en el Zócalo iba a decir todo lo que tiene que decir al respecto de estos temas. Hemos decidido responder con medidas arancelarias y no arancelarias que anunciaré en plaza pública
el próximo domingo. Sin embargo, supongamos que el día de mañana Canadá le pone 25% de aranceles, que México le pone 25% de aranceles y que China le pone 20% de aranceles a los productos, a las importaciones de Estados Unidos. Es decir, todo lo que importe Estados Unidos para estos países van ahora a costar más, lo cual va a hacer que en su momento las exportaciones de Estados Unidos a estos países se vayan disminuyendo. Sin embargo, vamos a revisar un tema interesante. ¿Será que esto le afecta mucho a la economía de Estados Unidos? ¿Cuánto representa del total de sus exportaciones estos tres países? De hecho, todo esto lo vamos a ver con números basados en datos de organismos oficiales, como por ejemplo el US Census Bureau y el International Trade Administration para el año de 2024, en el cual nos dice que México le compró a Estados Unidos aproximadamente 360,000 millones de dólares, Canadá cerca de 350,000 millones y China aproximadamente 110,000 millones. Es decir, México y Canadá le venden a Estados Unidos unos 500,000 millones de dólares, pero le compran casi 400,000. Es decir, tampoco es como que le estemos vendiendo 50 veces más de lo que les compramos. Mientras que en el caso de China, este le vendió a Estados Unidos unos 500,000 millones de dólares, es decir, le compra 5 veces menos de lo que les vende. Y no solo eso, sino que en el portal Swissinfo, China rompió récord de exportaciones en el año de 2024, esto al llegar a los 3.5 billones de dólares, teniendo un incremento del 7% en el año anterior. Además de eso, obtuvo un superávit mundial de casi 1 billón de dólares. En palabras sencillas, China le vende a todos, pero no les compra. Ahora bien, en términos de exportaciones, los Estados Unidos exportaron cerca de 2 billones de dólares, siendo de hecho el segundo exportador a nivel mundial. Esto en el año de 2024, siendo la maquinaria su producto más vendido con un 20% de las exportaciones, es decir, unos 400,000 millones de dólares, seguida por los productos electrónicos por 300,000 millones de dólares, siendo un 15%, los vehículos y autopartes por 250,000 millones, siendo un 12.5%, los productos químicos y plásticos por 200,000 millones de dólares, representando un 10%, los equipos médicos, esto por 150,000 millones, siendo un 7.5%, los productos agrícolas por 120,000 millones, siendo un 6%, los minerales, combustibles y derivados por 100,000 millones de dólares y siendo un 5%. Además de eso, tenemos a los equipos de telecomunicaciones por 90,000 millones, siendo un 4.5%, y los servicios de tecnología y software, esto por 80,000 millones, siendo un 4% de las exportaciones totales de los Estados Unidos. A nivel mundial, ¿cuáles serán los países a los cuales le vende más los Estados Unidos? Pues déjame decirte que un dato importante es que México es el país que más le compra a los Estados Unidos. México le compró el año pasado 360,000 millones de dólares en importaciones provenientes de los Estados Unidos, lo que significa el 18% de todas las exportaciones de los Estados Unidos. Como era de esperarse, el segundo lugar se lo lleva Canadá, esto con un 17.5% de todas las exportaciones de los Estados Unidos, equivaliendo a 350,000 millones de dólares. En la tercera posición se encuentra China, a la cual le vende cerca de 110,000 millones de dólares, esto equivaliendo a 5.5% de todas las exportaciones de los Estados Unidos. Después le sigue Japón. De hecho, Japón le compra 100,000 millones de dólares, siendo esto un 5% de las exportaciones de Estados Unidos. Abajo de ellos se encuentra Reino Unido con 90,000 millones de dólares y un 4.5%. Después le sigue Alemania con 85,000 millones de dólares y un 4.25%. Atrás de ellos se encuentra Corea del Sur con 80,000 millones, siendo un 4%. Y después de ellos se encuentra Países Bajos con 70,000 millones y siendo 3.5% de las exportaciones de los Estados Unidos. Así que ahora que tenemos todos los datos, México, como te puedes dar cuenta, le vendió en 2024 470,000 millones de dólares. Sin embargo, le compró 360,000 millones de dólares. Entonces estamos casi parejos. Así que aquí la pregunta más importante sería si México tiene que doblar la rodilla ante Estados Unidos para que le siga comprando. Todo esto entendiendo que también México le compra mucho a Estados Unidos. Sin embargo, aquí tenemos que hacer una pequeña aclaración, y es que derivado del tamaño de las dos economías, las cuales son muy diferentes, los porcentajes en los cuales le puede afectar a uno y a otro país son muy diferentes. Por ejemplo, en el caso de las exportaciones de México hacia Estados Unidos, representan un 83% de todas las exportaciones mexicanas, lo cual equivale a cerca de un 30% de todo el PIB de México. Sin embargo, para Estados Unidos representan solamente 1.26% de toda la economía estadounidense. Es decir, en el papel no les hacemos cosquillas, pero en términos reales la pregunta interesante sería saber si México ya tiene el poder para presionar a los Estados Unidos. Así que intentemos responder esta pregunta.
Número 3, hecho en México. Como seguramente ya saben, en Canadá en los últimos días, derivado de todo este tema de los aranceles durante los últimos 30 días, en Canadá se hizo una campaña masiva para tratar de ya no comprar nada de Estados Unidos y comenzar a comprar prácticamente todo de Canadá o en su defecto productos de otros países como por ejemplo México. Sin embargo, aquí la pregunta más interesante y aplicada a nuestro país, a México, sería saber si nosotros podemos hacer lo mismo y si esto a su vez va a tener un peso sobre la economía de Estados Unidos para poder presionarlos. Así que vamos a conocer primeramente cuáles son los productos que más nos vende Estados Unidos para conocer posteriormente si nosotros los podemos sustituir o si en su momento tenemos una gran dependencia de los productos de Estados Unidos. Hecho en México no es solo un sello, es un orgullo que compartimos con el mundo. Cada producto cuenta una historia, desde el aguacate de los tacos hasta la ropa, la tecnología. Para esto vamos a ver los datos según el US Census Bureau y el International Trade Administration para el año de 2024. Aquí tenemos que en primer lugar aparecen los vehículos y autopartes, esto por $100,000 millones, siendo un 27.8% de las exportaciones de Estados Unidos hacia México. Abajo de ellos se encuentra la maquinaria y equipo de transporte, esto con un monto de $80,000 millones, siendo el 22.2% de las exportaciones. Le siguen los productos electrónicos por $50,000 millones y un 13.9%. Atrás de ellos tenemos a los equipos médicos y farmacéuticos por $300,000 millones y un 8.3%. Abajo de ellos tenemos a los productos químicos por $15,000 millones, siendo un 4.2%. Y finalmente tenemos a los minerales, combustibles y derivados, esto por $10,000 millones, siendo un 2.8% de las exportaciones de Estados Unidos. Y cabe mencionar que si te das cuenta, de los primeros 5 o de los primeros 10, ninguno de ellos son de vital importancia para los mexicanos. Es decir, por ejemplo, el maíz, que sí es algo muy importante para México. Estados Unidos sí nos vende mucho maíz, mucho frijol. Sin embargo, un punto interesante es que esos materiales o esos insumos se pueden sustituir por mexicanos. Además de eso, tenemos que todos los que ya te comenté, autopartes, vehículos, equipos médicos, etcétera, etcétera, esos ya se producen en México. Esto lo vamos a ver en la parte 2 de este video, pero cabe mencionar que estos productos son hechos en México, se pueden hacer en México y también ya tenemos amplia experiencia en la fabricación de todos estos productos, por lo cual, respondiendo a la pregunta, la mayoría de los productos que recibimos por parte de los Estados Unidos, si México quisiera, los podría sustituir por productos mexicanos o de cualquier otro país. En pocas palabras, los aranceles van a afectar a las fábricas, las cuales van a disminuir sus ventas por los altos costos en los Estados Unidos. A su vez, esto traerá despidos y esto traerá menos flujo de efectivo en el país, y esto a su vez traerá una leve caída en el mercado interno de México. Sin embargo, podríamos ver el vaso medio lleno o medio vacío, y es que esto nos puede ayudar a fortalecer nuestro mercado interno. De hecho, ya escuchamos un poco anteriormente sobre el Plan México, el cual busca incentivar la industria mexicana. Además de eso, tendríamos mayores oportunidades para empresas mexicanas. Hecho en México, el plan que busca transformar la economía nacional. El gobierno de Claudia Sheinbaum apuesta por revitalizar la marca Hecho en México. Ya estuvo suave con el malinchismo, esa preferencia por cosas extranjeras. Es decir, en ese aspecto México siempre ha tenido esa característica muy fija. Es decir, cuando nos está yendo de lo peor es cuando justamente nos unimos como país y es cuando logramos hacer cosas grandes. De hecho, cuando México se ha propuesto hacer algo, ha llegado a los primeros lugares mundiales. Puede ser que esto, lejos de que sea algo perjudicial, que sí nos va a afectar mucho a la economía de México quizás, o quizás tal vez no nos afecte tanto, va a depender de muchos factores, quizás esto pueda ser el inicio de algo mejor. Y es que aquí obviamente esto va a traer oportunidades para algunos y pérdidas para otros. Les voy a poner un pequeño ejemplo, el caso de los estados fronterizos. ¿Qué va a pasar el día de mañana que los productos que antes les costaban $1 en Estados Unidos ahora les cuesten $1.25? Sin embargo, cruzan la frontera y no les va a costar ni siquiera $1, tal vez les va a costar 60 centavos de dólar. ¿Qué va a pasar en ese momento? Porque eso es muy conocido. Los de Estados Unidos, muchos de ellos vienen a México de vacaciones a disfrutar las playas. ¿Por qué? Porque el dinero les rinde muchísimo más y posiblemente ahí esté una de las oportunidades que puede tener al menos algunos de los estados que están pegados a los Estados Unidos, porque en su momento, cuando en los Estados Unidos la inflación comience a incrementarse, muchas de estas personas van a decidir cruzar a México para comprar productos en nuestro país. Punto número 2, como nos podemos dar cuenta, las remesas cada vez van a valer más. ¿Por qué? Pues sencillamente porque nos estamos dando cuenta que el dólar se está apreciando, es decir, hace apenas 6 meses valía 18, hoy cuesta casi 22 pesos, 4 pesos de ganancia. Ahí tenemos que algunas personas se van a comenzar a beneficiar y es ahí donde quería llegar en
en este punto. ¿Por qué? Porque mientras algunos van a decir que esto ya es completamente caótico, otros van a empezar a buscar opciones, y es ahí donde el mexicano se las arregla solo, se las ingenia. El mexicano, si ve que aquí no puede, empieza a buscar la forma de que sí lo pueda lograr. Y es que aquí hay un tema bastante importante, bastante interesante, porque ya se nos dijo cuánto va a ser el porcentaje de aranceles, pero algo que no se nos ha dicho es por cuánto tiempo va a ser esto. ¿Va a ser con un plazo indeterminado, indefinido, o va a ser solamente por unos meses? Según se nos había dicho, esto va a ser solamente mientras unos meses, en lo que México logra arreglar estos temas o Canadá logra hacer lo mismo. No obstante, ¿por qué crees que Estados Unidos nos compraba muchísimas cosas? ¿Por qué crees que México era el mayor vendedor de los Estados Unidos? ¿Será acaso que sí nos quieren ayudar, nos quieren comprar? ¿O será acaso que México le está ofreciendo productos más baratos de lo que ningún otro país se los puede ofrecer? Y es que, dato interesante, tenemos algo muy importante. China, hasta hace algunos meses, hasta hace algunos años, era el mayor exportador hacia los Estados Unidos. No obstante, ese lugar ya se lo quitó Canadá y México. Y cabe mencionar que esto no fue ni siquiera decisión de México, sino decisión de los Estados Unidos. Esto derivado del tema que tuvimos en 2020. Estados Unidos entendió que la cadena de suministro tenía que estar lo más cercano posible a los Estados Unidos para no depender de otros países, de otras zonas. Y es ahí justamente cuando ingresó México en el ámbito mundial, cuando México creció sus exportaciones. Derivado de esto, entendemos que los precios de México eran igual de competitivos o incluso más competitivos que los de China, y es por eso que los Estados Unidos nos compraban todos estos productos. Y es que aquí la pregunta más importante sería saber qué va a pasar en próximos meses, años, en caso de que los aranceles continúen, porque evidentemente esto va a hacer que cada vez los estadounidenses compren menos, pero también va a ser algo muy importante. Ahora México tal vez ya no le va a poder ofrecer muchos productos, si estos van a ser más caros, pero ¿quién se lo va a poder ofrecer a los Estados Unidos? ¿Qué otro país tiene la capacidad de poderle fabricar a los Estados Unidos a los mismos precios que lo hacía México? Tú me podrías decir tal vez China tiene precios súper baratos, etcétera, pero China tiene 20% de aranceles. Me podrías decir Canadá, pero Canadá tiene 25% de aranceles. Y es aquí donde han salido las teorías de países, incluso de Centroamérica, en los cuales se dice que Centroamérica ahora va a ser el nuevo México, que Centroamérica va a sustituir a México y va a venderle todo lo que le vendía a México a los Estados Unidos. Sin embargo, aquí la pregunta más interesante sería si Centroamérica tiene la capacidad de construir, de fabricar cientos de miles de vehículos, si tiene la capacidad y las fábricas de producir, y también tiene a los técnicos para producir pantallas, celulares, tendrán la capacidad, porque déjenme decirles que la capacidad que México tardó varios años en fortalecer su industria no la tienen casi ningún país de Latinoamérica. Y es que posiblemente todo indica a que el momento de ser nobles como pueblo y darle todo lo que quieren los Estados Unidos a cambio de nada ya pasó. La presidenta ya intentó llevar la fiesta en paz y darles lo que pedían, ya dio todo y no funcionó. Entonces quizás lo que ahora planea el gobierno sea dejar de regalarles cosas y que se encarguen de sus propios problemas. México no es patio trasero de nadie, y quizás esto solamente sea el principio para voltear a ver al mundo y dejar de ver solamente a los Estados Unidos. Sin embargo, hasta este punto tú ponme en la parte de los comentarios qué opinas. ¿Crees que los mexicanos vamos a resentir esta guerra arancelaria? ¿Qué productos de Estados Unidos consumes? ¿Crees que México puede hacer una campaña como en Canadá, donde dejen de comprar cosas de Estados Unidos y compren solamente cosas producidas en México? El presidente de Brasil, Luis Ignacio Silva, está invitando a México, Uruguay y Colombia a participar en la reunión de los bloques de BRICS. ¿Asistiría México? ¿Ya tienen respuesta así? Todavía estamos definiéndolo. Si va alguien, sería pues alguien de Cancillería que pudiera ir como invitado a escuchar. México y la Unión Europea dieron marcha forzada al nuevo tratado comercial México-Unión Europea. Finalmente, número 4, crecer duele. Todos hemos escuchado esta frase, sin embargo en México tiene mucha lógica. Durante varias décadas hemos visto cómo después de una tragedia que pasa en México, logra México como un ave fénix resalir, sale pero muchísimo más fuerte. Ahí tenemos el caso, por ejemplo, del petróleo. En los 70s, 60s, México dependía completamente del petróleo, tal cual como Venezuela. Sin embargo, posteriormente entendió que esto no era el camino y comenzó a diversificarse, comenzó a invertir en su industria, y actualmente México ya no solamente invirtió en eso, sino que ahora México es uno de los países más industrializados del mundo y también uno de los países que más exporta a nivel mundial. Es decir, cuando México se unifica bajo un mismo objetivo, México logra alcanzar los niveles más altos a nivel mundial, y en ese punto posiblemente México esté tratando de dejar de ver solamente a los Estados Unidos y sea el momento para voltear a ver a otros lugares, como por ejemplo la Unión Europea o los mismos BRICS. Si llegara a ocurrir lo de los aranceles, pues también tenemos, como decimos, plan B, plan C, plan D, plan E. Por ejemplo, en el caso de Europa, el pasado 17 de enero de este año se concluyeron las negociaciones para la modernización del Tratado de México con la Unión Europea, con lo cual México sería el segundo mayor socio de América Latina, después de Brasil, de la Unión Europea. Sin
Sin embargo, esto no sería suficiente para quitarnos el grillete de los Estados Unidos, pues déjame decirte que aquí solamente exportamos 40.000 millones de dólares, lo cual es apenas el 10% de lo que se exporta a Estados Unidos. Sin embargo, un dato interesante es que nos venden 55.000 millones de dólares, es decir, salimos perdiendo, pues compramos más de lo que les vendemos, por lo que habrá que ver la forma de revertir esto y aumentar la cartera de productos que les podemos vender, desde autos que compran mucho en Alemania hasta tequila que nos compran mucho en España. México es oficialmente invitado a la cumbre de los BRICS, pero ¿esto es una oportunidad o un riesgo geopolítico? Punto número 2, tenemos nada más y nada menos que a los BRICS. De hecho, esto es muy recurrente en redes sociales, en muchos comentarios me dejan dicho ya, dejemos a Estados Unidos, vámonos con los BRICS. Sin embargo, cabe mencionar que esto ha sido principalmente porque México no ha querido y número 2, porque Estados Unidos no se lo ha permitido. De hecho, justamente México fue invitado a los BRICS cuando se formó esta organización. De hecho, no era Sudáfrica, iba a ser México el invitado. En ese aspecto, México iba a ser uno de los fundadores de este grupo. Y número 2, tenemos que incluso los BRICS siguen queriendo a México a tal grado de que México o la bandera de México aparece en el billete de los BRICS. ¿México se unirá a los BRICS? Vladimir Putin ha presentado el nuevo billete de los BRICS que podría transformar la economía mundial. Y es que un dato interesante es que si tú me hubieras preguntado qué convenía el año pasado, quedarse con el TEMEC o quedarse con los BRICS, yo inmediatamente te hubiera dicho que el TEMEC. ¿Por qué? Porque se le vende mucho más, porque tiene más beneficios. No obstante, ahora el panorama ha cambiado. Ahora con los aranceles habrá que ver cómo va a funcionar el TEMEC, si en efecto sigue funcionando, sigue dando los mismos resultados, o si por el lado contrario ya no funciona, porque ahora el panorama ha cambiado. Punto número 2, ahora que Estados Unidos se catalogó a los cárteles de México como organizaciones, esto abre la puerta al ejército de los Estados Unidos para que puedan ingresar a territorio mexicano. Tal vez no van a ingresar por el momento, pero sí deja una rendija abierta. Es una posibilidad. Y en ese aspecto, tal vez el voltear a ver a los BRICS ya no suena tan mala idea. Así que vamos a ver uno de los posibles beneficios que tuviera México si se mete o si se adhiere a los BRICS. El punto número 1 sería indiscutiblemente que México tendría acceso al mayor mercado de todo el planeta. Es decir, solamente la India y China tienen casi la tercera parte o más de la tercera parte de toda la población mundial. También esto le daría a México el acceso a financiamiento alternativo mediante el nuevo Banco del Desarrollo de los BRICS, obteniendo préstamos para infraestructura y energía sin las estrictas condiciones de organismos occidentales. En el plano estratégico, México ganaría mayor influencia global porque se quitaría la sombra de Estados Unidos participando en un bloque que equilibra el dominio económico occidental. Asimismo, podría impulsar la cooperación tecnológica y energética con potencias como por ejemplo China y Rusia, los cuales son líderes en sectores de energías renovables, espacio e inteligencia artificial, ya que muchos nos quejamos en México de que no crecemos en estos ramos ni desarrollamos esta industria porque Estados Unidos nos lo impide. Sin embargo, en el caso de China, habría que ver si esto nos permite aumentar estos rubros o mejorar este ramo de la tecnología. Además de eso, abriría nuevos mercados de exportación para productos mexicanos, los cuales ya te comenté, como por ejemplo alimentos, manufactura, vehículos, etcétera, los cuales ahora serían destinados a países del BRICS. Es decir, en resumen, de México lograr buenos acuerdos desde un principio que benefician al país, unirse al BRICS podría aportar a México alternativas en inversión, comercio e innovación para su desarrollo global. Y es que para eso vamos a ver el actual comercio entre México y los BRICS, el cual de hecho debes de saber que ha habido un aumento en los últimos años. Por ejemplo, el comercio entre México y China superó los 100.000 millones de dólares el año pasado. En el caso de Brasil también se ha aumentado drásticamente este comercio, principalmente en el sector automovilístico, exportando alrededor de 5.650 millones de dólares en el año de 2023 e importando unos 8.460 millones de dólares, lo cual para nuestra mala suerte, al igual que con China, nos están vendiendo más de lo que nos compran. Es decir, habrá primeramente que tener especial cuidado porque sería como pasar de algo malo a algo peor. Es decir, no solamente se trata de decir me voy a ir al BRICS, ya estoy harto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ya estoy harto de Estados Unidos, sino que primeramente habría que ver si en efecto nos va a convenir. ¿Por qué? Porque sería dejar algo malo por algo peor. Es decir, imaginemos que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con todo y los aranceles, nos dé menos ganancias, pero aún así México le venda más a Estados Unidos de lo que le compra. No obstante, si dejamos esto y nos vamos a los BRICS y ahora le vamos a comprar más a China, más a la India, etcétera, y nos van a comprar menos, en ese punto, lastimosamente, aunque suene muy bonito irnos a los BRICS, no nos va a convenir tanto. Así que primeramente, antes de hacer algo, el gobierno mexicano tendrá que evaluar dónde va a tener mayor oportunidad de crecimiento, ya sea con el TEMEC o ya sea con los BRICS. Por ejemplo, en el caso de la India, también exportó México 5.300 millones
millones de dólares, mientras que solamente le compró 4.260 millones de dólares a la India. Aquí en ese aspecto le estamos vendiendo más de lo que le compramos, sin embargo apenas significa el 1% de las exportaciones mexicanas, mientras que en el caso de Rusia y Sudáfrica las cifras son aún menores, por lo cual no solamente se trata de irnos con los BRICS de la noche a la mañana, sino antes tener una certeza de que les venderemos más de lo que les compramos y que los beneficios económicos serán mucho mayores que con los Estados Unidos. Sin embargo, irnos con los BRICS aún no es posible, ya que como sabes, el TMEC no se ha cancelado, es decir, sí nos pusieron aranceles, pero el TMEC sigue vigente, y cabe señalar que el TMEC limita pactos con China, es decir, le prohíbe a México firmar un tratado de libre comercio con China, por lo que cualquier ventaja comercial con China vía BRICS sería mediante cooperación e inversión. Sin embargo, no sería por la vía de aranceles preferenciales. Aún así, la pertenencia al bloque de los BRICS podría abrir rutas de exportación antes poco exploradas y fortalecer cadenas de suministro compartidas en sectores industriales y tecnológicos. En resumen, con una integración estratégica, México podría vender más vehículos, maquinaria, electrónicos, minerales y agroproductos a los BRICS que actualmente. Sin embargo, un dato interesante sería saber qué pasaría con los Estados Unidos si México se uniera a los BRICS. Y es que déjame decirte que muy probablemente esto encendería las alarmas de Washington. Todo esto dado la estrecha relación comercial y geopolítica de Estados Unidos con México, es decir, un giro de México hacia un bloque liderado por potencias con China y Rusia sería visto como un distanciamiento de la órbita estadounidense. Entonces Estados Unidos podría reaccionar con presiones diplomáticas o comerciales a México, pero en este caso ya lo ha hecho sin que México se anexe aún a este organismo, y es que para los Estados Unidos sería prácticamente como tener al enemigo en la puerta de su casa. México probablemente sería el último país de América en unirse a BRICS, ¿no? Yo creo que estamos a nada. Miedo y amenazas. Es decir, si en su momento Estados Unidos no permitió que hubiera misiles apuntando a Estados Unidos en Cuba, ¿qué nos hace pensar que de la noche a la mañana Estados Unidos va a decir sí, vénganse, déjenlos, no pasa nada, de que México se agregue a los BRICS? Esto obviamente sería catalogado como un tema de seguridad nacional para los Estados Unidos, y en este punto habría que ver si Estados Unidos, aunque México no lo quiera, le terminaría permitiendo o pondría trabas, tal cual lo ha hecho Rusia con Ucrania. En ese aspecto, México, lastimosamente, nos guste o no nos guste, México está bajo el área de influencia de los Estados Unidos, está pegado a los Estados Unidos, y en ese punto la seguridad de los Estados Unidos depende de su relación con México. Le guste o no le guste, Canadá y México son fundamentales para la seguridad de los Estados Unidos. Y es que otro punto bastante interesante es que aquí uno de los grandes beneficiados serían en efecto los BRICS. Esto porque los BRICS cambiarían tajantemente de cara. Punto número 1, México le daría mayor certeza a este organismo. Punto número 2, México traería más países con él a este tema de los BRICS. Punto número 3, los BRICS ahora tendrían mayor peso en Occidente. Esto aceleraría la transición multipolar en todo el mundo. Esto haciendo que cada vez China y Rusia tengan más valor aquí en América, y esto a su vez simplemente le sería muy beneficioso a los BRICS. Además de eso, no podemos olvidar que la economía de México es la número 12 a nivel mundial, es decir, Argentina y muchos otros países querían agregarse a los BRICS, pero uno que sí puede aportar mucho a este tema es precisamente México. De hecho, con la llegada de México a los BRICS ahora tendrían más peso que el mismo G7. Они будут создавать около 37% глобального ВВП, тогда как показатель группы 7 опустится ниже 28%. Sin embargo, para terminar con este video, con el tema de los BRICS, me gustaría saber tu opinión. Tú ponme la parte de los comentarios. Punto número 1, ¿tú crees que algún día México se logre ingresar a los BRICS? ¿O crees que acaso eso es completamente impensable, que México va a ser el último país que se va a agregar a los BRICS? Punto número 2, ¿tú qué opinas de que ahora México tenga que diversificar su economía, tenga que voltear a nuevos mercados? La Unión Europea, el mercado asiático, por ahí pudimos ver que también Taiwán, muchos países, Singapur le están comprando más a México actualmente. ¿Crees que México tiene que dejar de ver solamente los Estados Unidos y comenzar a ver a todo el mundo? Y punto número 3, ¿qué opinas? ¿Qué crees que pase en próximos meses, en próximos años? ¿Cuánto tiempo crees que duren los aranceles? ¿Y cómo crees que vaya a ser el golpe para los Estados Unidos y para la economía de México en los próximos meses? Les mando un fuerte abrazo. Si llegaste hasta este punto, te agradezco bastante. No olviden seguirme en Instagram, estamos como MrCracks. Recuerden que todos somos hermanos. Nos vemos para la próxima. Buena vida. Chao.